Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Vamos a dar paso a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Hoy quiero hablar acerca de ser sabios, de llegar a ser sabios, pero no hablo de la sabiduría humana, algo que se utiliza a través del término inteligencia. Hablo de la sabiduría de Dios, y esa se respalda a través de un término que se maneja mucho en la palabra de Dios, o una frase que se menciona en muchas ocasiones en las Escrituras, que es ser temerosos de Dios. Eh, en Proverbios, hablando de sabiduría y hablando de ser temerosos de Dios, qué mejor libro que Proverbios, el libro escrito por Salomón, el rey Salomón, y ahí nos habla precisamente de esto. Y me quise introducir precisamente con este pasaje, Proverbios capítulo 1, en el versículo 7, porque de alguna manera nos encierra de una manera muy clara lo que es precisamente esto. El sabio es temeroso de Dios. Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí vemos ese contraste, ¿no? Hace énfasis en que la persona temerosa de Dios es precisamente aquella persona que es sabia. Es decir, para poder ser temerosos de Dios, tenemos que tener la capacidad de ser sabios a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras. Y este contraste nos habla de los que no son sabios. Quizá pudieran llegar a ser inteligentes, pero no tienen la capacidad de ser sabios. Y aquí dice la palabra de Dios, los insensatos. En una meditación anterior mencionaba que en las Escrituras, en un versículo que hablábamos precisamente de los insensatos, hacía énfasis de que la palabra insensato significa sin cerebro. O sea, es como muy osado el término, ¿no? Pero realmente ese es el sentido de la palabra de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que este versículo es clave. Quise iniciar precisamente con este versículo porque nos aclara precisamente este principio. Y resalto, el sabio es temeroso de Dios. Y ese es el sentido real del contenido del mensaje de este momento. Ser temerosos de Dios. Cuando hablamos del temor de Jehová o el temor de Dios, lo primero que se nos viene a la mente es el miedo. Pero Dios no quiere que le tengamos miedo. Realmente el sentido de estas frases que se mencionan en la palabra de Dios, porque se menciona en muchas ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se menciona una gran cantidad de veces la frase el temor de Dios, el temor de Jehová. Pero no se refiere precisamente a tenerle miedo a Dios. De hecho, Él no quiere. El anhelo de Dios no es precisamente que le tengamos miedo, que haya un temor en nuestras vidas. Es un sentido diferente. Lo que realmente trata de decirnos la palabra de Dios, y eso tampoco es suficiente para entender el sentido del temor. El temor de Dios es el sentido de ser respetuosos a Dios. Dios no quiere que el hombre tenga miedo, al contrario, Él quiere más que cualquier otra cosa que nosotros es que nos acerquemos a Él confiadamente, que le tengamos confianza a Él, que lo respetemos, como mencionamos en unos momentos, que lo obedezcamos en todo lo que Él nos manda. Así que el sentido del temor de Dios o el temor de Jehová, como menciona una gran cantidad de pasajes en la palabra de Dios, tiene un sentido muy completo que enfatiza nuestra relación con Dios. Ser temerosos de Dios nos lleva a tener una relación muy especial o muy significativa con Él. Es decir, más que miedo es relación, más que temor es anhelar nuestra cercanía con Él. Es un término hasta cierto punto confuso porque no es precisamente lo que nos imaginamos. Lo que nos trata de resaltar esta parte de la palabra de Dios. Cuando aprendemos a confiar en Dios, que de alguna manera tiene que ver esta palabra, confiar, con ser temerosos de Dios, cuando aprendemos a confiar en Él,
y lo respetamos, que también es otro término que tiene que ver con el sentido de temor, que el temor de Dios o el temor de Jehová, y lo respetamos, somos sabios. Es decir, el objetivo principal de ser temerosos de Dios, todo eso nos lleva a adquirir sabiduría. Y obviamente sabiduría de Dios. Y ese es el enfoque. Me gustaría que pudiéramos percibir el sentido de esto. No es tenerle miedo a Dios, es tenerle confianza, es ser respetuosos delante de Dios y buscarlo. Y bueno, voy a mencionar algunos pasajes que nos menciona la palabra de Dios acerca de este término o estos términos, ser temerosos de Dios o ser temerosos de Jehová. Hay 3 puntos que encuentro en la palabra de Dios, en varios pasajes que nos hablan de adquirir sabiduría, como ya decíamos, el sabio es temeroso de Dios, y aquí vemos algunos detalles importantes precisamente de eso, de ser temerosos de Dios. Quiero mencionar 3 de ellos. Recalco, hay varios pasajes en la Escritura que nos hablan de esto. Y el primero que quiero tomar en cuenta lo podemos encontrar en el libro de los Salmos. Salmo capítulo 34, en el versículo 11, ahí nos habla de esto, de ser temeroso de Dios. Y siendo temerosos de Dios, podemos percibir que existe la sabiduría de Dios en nosotros. Es decir, el primer punto que quiero tomar en cuenta es que Dios nos enseña lo que debemos hacer. Dios nos enseña lo que tenemos que hacer. Cuando hablamos de ser temerosos de Dios, Dios nos enseña lo que tenemos que hacer. Y eso, lo que tengamos que hacer, precisamente nos lleva a adquirir sabiduría. Salmo capítulo 34, versículo 11, nos dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Vean lo que los que lo mencionan nuevamente aquí. Dice, venid, hijos, habla de poner atención, de acercarnos a Él, de buscarlo a Él. Y después de decir esto, nos dice, oídme. Venid, hijos, oídme. Él nos enseña, y vean lo que dice aquí al final del versículo, dice, el temor de Jehová os enseñaré. Es decir, como ya mencionábamos, el primer punto es, Dios nos enseña lo que debemos de hacer. Todo comienza con el deseo ferviente de tener vida. Ser temerosos de Dios, algo relevante para ser temerosos de Dios es eso, anhelar la vida. ¿Y quién mejor que Dios para poder recibir no solamente el anhelo, sino incluso la misma vida? Es un dato importante que debemos de tomar en cuenta. Todo comienza con el deseo ferviente, y aquí especifico el término ferviente, el deseo ferviente de tener vida. Salmo capítulo 34, si se dan cuenta, nos estamos enfocando mucho en este momento en los Salmos. Vamos allá a otros pasajes posteriormente, pero ahorita nos centramos en el libro de los Salmos. Salmo capítulo 34, versículo 12. ¿Qué nos dice este versículo? Y bueno, el versículo nos contiene una pregunta. Y yo creo que es una pregunta que la que tenemos en el sentido estricto de la palabra, que reflexionar en ella. Muchas veces las preguntas que se nos hacen o que nos hacen tienen el sentido de reflexionar y aplicar en nuestra vida. En el Salmo capítulo 34, versículo 12, pues obviamente no es la excepción. Este versículo nos dice así, Salmo 34, 12 dice, ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Eso es lo que nos dice esta parte de la palabra de Dios. Y luego podemos ver un enlace importante, y precisamente en otro salmo. Seguimos en el Salmo 34. Nada más que ahora vamos a ver los versículos 13 y 14, precisamente los dos versículos que siguen a este versículo que acabamos de leer. El versículo 12 lanza la pregunta. ¿Quién es el que desea la vida? Y dice, posteriormente dice que desea muchos días para ver el bien. Vivir para experimentar el bien. Y los versículos siguientes, vamos ahora a Salmo capítulo 34, versículos 13 y 14. Ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo. Dice el versículo 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Cómo puedo disfrutar de la vida? Pues guardando nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño. Es decir, no decir cosas malas y no engañar, no mentir a través de nuestras palabras. Eso es disfrutar de la vida. Y en el versículo 14, ahí nos dice otros detalles interesantes. Dice el versículo 14, dice, apártate del mal. Ya no es tanto hablar aquí,
Aquí ya nos habla de acciones. Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Muchos principios importantes que deberíamos aplicar a nuestra vida para que no solamente vivamos bien, sino que anhelemos vivir. Y lo digo porque he escuchado a muchas personas que lo que menos desean es seguir viviendo. Anhelan quitarse la vida o cosas por el estilo, porque han vivido mal y han hablado mal. Y eso los lleva a este contraste tan tremendo. Es decir, no hay sabiduría en este tipo de situaciones. Y como tal, no hay temor de Dios. Dice aquí, apártate del mal. Eso es algo que nos habla precisamente de sabiduría. Y dice aquí, y haz el bien. Deja el mal y actúa con bien. Busca la paz. Bueno, cuando nos apartamos del mal y empezamos a hacer bien, o a hacer el bien, automáticamente empezamos a desear, a anhelar, buscar la paz y la encontramos. Y cuando la encontramos nos da un enfoque especial. Dice, síguela. Ya encontré, busqué la paz, la encontré, pues ahora seguirla. Tener una vida, disfrutar de la vida viviendo en paz, viviendo bien. Un sentido de sabiduría y como tal de ser temerosos de Dios. Nos lo resalta claramente la palabra de Dios en este versículo. Hermanos, Dios siempre está interesado en que sus hijos, es decir, nosotros, los que hemos creído en Él, andemos por el buen camino. Y resalta el sentido de la sabiduría, resalta el que debemos ser temerosos de Dios. Y recalco nuevamente, a Dios no le agrada que seamos insensatos. A mí algo que me llama mucho la atención, que me encanta, que me gusta mucho, es que cuando veo una persona que busca a Dios y que anhela a vivir bien, que anhela de disfrutar de tremendas y maravillosas aspectos, que resalta de manera vivencial ser sabio, resalta todo esto. Y va dejando, válgame la expresión, va dejando de ser insensato. Como decíamos, insensato es sin cerebro. Va adquiriendo, se va a dar cuenta que tiene un cerebro y se da cuenta que tenemos que usarlo, tenemos que desarrollar cosas por el estilo, válgame la expresión. Pero aquí nos resalta claramente este sentido, de que todos aquellos que buscan a Dios, todos aquellos que son temerosos de Dios, todos aquellos que viven bien, gracias al conocimiento de la enseñanza de la palabra de Dios, o Dios a través de su palabra, dejan de ser insensatos. En el Salmo capítulo 111, en el versículo 10, aquí nos resalta cómo se hace hincapié, y de hecho por eso se hace hincapié en su temor. El Salmo 111, el versículo 10, nos enfatiza claramente esto. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios. Salmo 111, versículo 10 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El inicio para empezar a adquirir la sabiduría, el inicio para dejar de quedar, valga la expresión, sin cerebro, el inicio para empezar a reflexionar, a recapacitar y todo ese tipo de cosas es el temor. El temor de Jehová, como nos dice este versículo. Y sigue diciendo, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entendimiento, aquellos que practican los mandamientos que Dios ha puesto en nuestra vida. Y luego termina diciendo, su loor permanece para siempre. Es decir, tener una vida plena. Un deseo que cuando partimos a la presencia de Dios, hemos disfrutado plenamente de la vida. Y nos vamos, válgame la expresión, gozosos, deseosos de dejar este mundo, no porque no lo hayamos disfrutado, sino porque anhelamos estar en la presencia de Dios, que obviamente es muchas veces mejor que vivir una buena vida, llenos de sabiduría. Es maravilloso lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Pero bueno, ya nos extendimos mucho en la primera parte y resalto, Dios nos enseña lo que debemos hacer, y ya lo vimos en respecto a ser temerosos de Dios. Pero vamos a la segunda parte. La segunda parte, ya aquí prácticamente ya
dejamos el libro de los Salmos. Bueno, no lo dejamos, vamos a tener que ir tomando algunas porciones de este libro, pero vamos a un libro que precisamente nos habla de sabiduría. El temor de Jehová es aquello que nos permite ser sabios. En Proverbios, que precisamente nos habla de sabiduría, Proverbios capítulo 8, versículo 13, nos habla de esta segunda parte. Dios nos dice lo que debemos aborrecer, ya no tanto lo que vamos a hacer, que es la primera parte. De aquí nos dice algo de Dios que no, algo que no tenemos que hacer. Dios nos dice lo que debemos aborrecer. Necesitamos, como personas temerosas de Dios y llenas de sabiduría, necesitamos aborrecer. ¿Qué es lo que tenemos que aborrecer? Proverbios capítulo 8, versículo 13. Y veamos que tanto en los pasajes que veíamos anteriormente, como en este pasaje nos habla de ser temerosos de Dios y de ser sabios. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El segundo punto, como mencionamos, es Dios dice lo que debemos aborrecer. ¿Y qué tenemos que aborrecer? El mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que aborrecer? Aquí nos lo dice la palabra de Dios. El mal en primer lugar. Pero el mal abarca muchas cosas. Y las que menciona más adelante en este versículo son precisamente lo que tenemos que aborrecer. En términos generales, tenemos que aborrecer el mal. Pero de una manera más específica nos dice que tenemos que aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Y termina diciendo, aborrezco. No que tengamos que aborrecer, sino que ya aborrecemos todo ello. Entonces Dios nos dice lo que debemos de aborrecer. Y en este versículo nos está clara precisamente todo lo que tenemos que aborrecer. La verdadera sabiduría aborrece el mal, teniendo sus raíces precisamente en el temor de Dios. Toda forma de mal, ya sea, como ya mencionábamos en la cita bíblica, ya sea soberbia, ya sea arrogancia, sea nuestra mala conducta, hablar con engaño y mentir. Todo eso es el mal. De alguna manera desglosamos el mal a través de cada una de estas acciones. Y obviamente cuando alguna de las personas practica todo esto, está falto de sabiduría. Y al mismo tiempo no es temeroso de Dios. Hermanos, la sabiduría otorga conocimiento, pero no solamente conocimiento. La sabiduría otorga discreción para la conducta. Nos ayuda a tener una buena conducta en los asuntos de la vida, como ya mencionábamos anteriormente. Tal es el efecto del temor de Dios que empezamos a odiar al pecado. Una persona temerosa de Dios, que está llena de sabiduría, es una persona que odia el pecado. Y ahí está algo muy, muy importante que no debemos perder de vista. Y bueno, vamos a pasar a la tercera y última parte de esta reflexión. Dios nos enseña lo que debemos hacer. Regresamos a los Salmos. Salmo capítulo 19, en la primera parte del versículo 9. Dice la palabra del Señor, Salmo 19:9, la primera parte dice, el temor de Jehová, nuevamente percibamos este término, ya sea temor de Jehová o ya sea el temor de Dios, se menciona muchas veces en la palabra de Dios y todos los versículos que hemos mencionado lo resalta, y esta no es la excepción. Dice, el temor de Jehová es limpio. Y termina diciendo esta primera parte, dice, que permanece para siempre. El temor de Jehová es limpio. Por eso les decía que cuando hablamos de temor de Jehová no es precisamente tenerle miedo. Entre eso, siendo temerosos de Dios, adquiere ese sentido de limpieza en nuestra vida. Dios es limpio, Dios es puro. Y cuando adquirimos la sabiduría y somos temerosos de Él, Él nos limpia a nosotros. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Hermanos, debemos ser sabios. Proverbios capítulo 9, en este caso la primera parte del versículo 10,
Es decir, el siguiente versículo del pasaje que leíamos anteriormente, Proverbios capítulo 9, la primera parte del versículo 10 dice, y nuevamente ven la frase, dice, el temor de Jehová. Y dice aquí, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Dios nos enseña lo que debemos de hacer. Y otro dato que me gustaría mencionar, y estamos aquí ya en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 15, en el versículo 33. Aquí vemos otro dato importante de lo que Dios nos enseña en base a lo que nosotros como personas sabias, temerosos de Dios, tenemos que hacer. Proverbios 15:33 nos dice, el temor de Jehová, y ve nuevamente cómo inicia con esta frase tan importante, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Enseñanza de sabiduría es el temor de Dios. Cada vez que reflejamos nuestro temor delante de Dios, Él nos da sabiduría, porque sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Y como mencionamos en otras citas bíblicas, el temor, así como el temor de Jehová es ser temerosos de Él, nos lleva a ser sabios, también nos lleva a vivir, a tener una buena vida, como ya mencionábamos anteriormente. Así que en Proverbios capítulo 14, en el versículo 27 nos habla de eso. Ya estamos muy centrados precisamente en el pasaje de Proverbios, en las diferentes citas de Proverbios que nos hablan del temor de Dios, que nos hablan del temor de Jehová. Así que Proverbios capítulo 14, versículo 27 resalta algo muy importante. Proverbios 14, 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Yo creo que todos sabemos que una mala vida es una vida llena de pecado. Y yo creo que también todos sabemos que una vida de pecado, el objetivo final del pecado es la muerte. Así que vivir en pecado es estar vivo en un proceso de muerte. Entonces imagínense lo tremendo de esto. Por eso Dios nos enseña a actuar de una manera apropiada. O vaya, me gustaría terminar con lo siguiente. Desafortunadamente, la mayoría de las personas deciden no ser temerosos de Dios. Eso es lo malo. La gran mayoría de las personas que no conocen a Dios, que no han sido redimidas por el Señor, no han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador por naturaleza, es decir, dejándose llevar por el pecado y no tener su relación con Dios, pues obviamente lo que menos quieren es ser temerosos de Dios. Pero aquí hay una advertencia. Por eso digo, desafortunadamente, la mayoría de las personas deciden no ser temerosas de Dios. En Proverbios capítulo 1, en el versículo 29, lanza una advertencia, dice la palabra del Señor. Proverbios 1:29 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, vean qué tremendo lo que dice aquí, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No podemos separar la sabiduría del temor de Jehová, como nos dice aquí la palabra de Dios. Pero vean cómo inicia, por cuanto aborrecieron. A nosotros hablábamos de ser temerosos de Dios, aborreciendo el pecado. Pero aquí vemos lo opuesto, el sentido del aborrecimiento de la sabiduría. Es el sentido del aborrecimiento del temor de Dios. Ese es algo tremendo. Pero por el contrario, si somos temerosos de Dios, vean los beneficios que tenemos al ser temerosos de Dios. En primer lugar, nos aumenta los días. Las personas que son temerosas de Dios y como consecuencia adquieren sabiduría, viven con sabiduría, son personas que viven más. Nos aumentan nuestros días. Proverbios capítulo 10, versículo 27 nos dice, el temor de Jehová, y nuevamente esta frase dice, el temor de Jehová aumentará los días. Más los años, mira aquí lo contrario, el panorama opuesto, dice, más los años de los impíos serán acortados. Número 2, en segundo lugar, los beneficios de ser temerosos de Dios. Y si nos damos cuenta, aquí todos los pasajes están relacionados con proverbios. En segundo lugar, recibiremos riquezas, honra y vida. Todo eso lo menciona
el pasaje que vamos a tomar en cuenta en estos momentos. Seguimos en Proverbios capítulo 22, en el versículo 4. Recalco, Proverbios nos habla de sabiduría. Por eso es que menciona mucho el término o la frase temor de Dios o temor de Jehová. Proverbios 22, 4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Y, o sea, no solamente de la humildad, sino dice aquí al final, dice, y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. En tercer lugar, y por último, seremos exaltados. Proverbios capítulo 29, y seguimos hablando de sabiduría porque Proverbios nos habla de sabiduría, como ya les mencioné. Proverbios capítulo 29, versículo 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado, dice aquí la palabra de nuestro Dios. Así que, en un momento de reflexión, aparte de los beneficios que tenemos de ser temerosos de Dios, como es el caso de saber vivir y ser sabios, es importante, pues obviamente una persona sabia es una persona que obedece a Dios. Cuando somos obedientes y vivimos en el temor de Dios, recibiremos grandes beneficios, como ya lo mencionamos. Pero por el contrario, aquí vamos por el otro lado, y aquí está esta gran advertencia que les decía. Por el contrario, Dios nos hace una advertencia. Malaquías, salimos de los Salmos y de Proverbios y ahora vamos al libro de Malaquías. Y si bien recordamos, Malaquías es el último libro que nos menciona la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, en el versículo 5 nos lanza esta advertencia, y pongamos mucha atención y tengamos mucho cuidado con lo que Dios nos dice en este pasaje. Malaquías 3:5 nos dice: y vendré a vosotros para juicio. Dios está hablando, y vean lo que dice aquí: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario a los jornaleros, y a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor. Vean lo que dice aquí: no teniendo temor de mí. Es Dios el que habla, y termina diciendo: dice Jehová de los ejércitos. Por si nos queda alguna duda, si es Él el que dice estas palabras. Así que, hermanos, amigos y todos aquellos que nos escuchan a través de esta meditación, nos queda algo importante que mencionar. Así que, ¿cómo vamos a decidir vivir después de escuchar este mensaje de parte de Dios? ¿En bendición, temiendo a Dios, como ya hemos mencionado en toda esta meditación, en toda esta reflexión, o en juicio, como nos dice este último versículo, despreciando a Dios? En ti está la decisión y en nadie más. Así que te invito a reflexionar mucho en esto y lleguemos, porque ya vimos una gran cantidad de beneficios que tenemos siendo temerosos de Dios y siendo sabios. Que el Señor les siga bendiciendo.